Los sellos que usamos hoy definitivamente no eran los sellos que encontramos en la Biblia. En la Biblia están sellos que, bueno, en primer lugar no era solo la tintita, ¿verdad? Sino que era algo que como una candela, ¿verdad? Que sellaba. Y lo otro es que parecido a un sello de un abogado, por ejemplo, tenía que ver con autoridad. Hoy vamos a explorar un poquito de eso en Efesios 4 al final y ya estamos por terminar el capítulo 4 por fin. Eh, pero bueno, vamos a leer todo el capítulo 4 y leo en la Biblia de Luis Alonso Schockel, muy buena versión, parecida a la Reina Valera en el sentido, a la Reina Valera 2015 en el sentido de que es más fácil de leer que eh, que la 60, pero no es una versión así bien libre como otras. Bueno, todo el capítulo 4. Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuérzanse por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza que han sido llamados. Que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso se dice, subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa? Sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra. El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos eh, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 13. El estado del hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguete de las olas, arrastrado por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, a Cristo. Gracias a Él el cuerpo entero recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro, así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. Seguimos, Efesios 4, versículo 17. En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo, si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba no robe más y póngase a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Muy bien, entonces todo el capítulo 4, como siempre, lo leemos y nos enfocamos ya terminando el capítulo 4
La sesión pasada vimos no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y la segunda parte hoy dice que los marcó con un sello para el día del rescate. En esta versión, ¿verdad? Voy a leer la NBI y la Reina Valera. Entonces en Efesios 4 al final, versículo 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y la Reina Valera 60 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a enfocar en esta frase, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí nos topamos con dos preposiciones. Por eso el tema de la foto es en el Espíritu Santo hacia la redención. Porque nos encontramos con esa preposición en, que es una preposición súper recurrente en la carta de los Efesios, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y hoy dice que fue en el Espíritu Santo. En mi opinión, eso claramente nos pone, no de una forma de apologética, no. O sea, no una forma para defender, de decir así, sí, o sea, el Hijo es lo mismo que el Espíritu. No es, Pablo no está haciendo eso, está hablando de que no contristemos al Espíritu Santo de Dios y dice que en Él fuimos sellados, fueron sellados, ¿ok? Entonces, ese mismo que selló, ¿verdad? Es el mismo Cristo, claramente. Solo por una preposición. Sí, pero no es que sea solo una preposición así tan sencilla, sino que en todo el libro de Efesios tenemos esa repetición, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo usa la frase en el Espíritu Santo, sellados en el Espíritu Santo, claramente pone en el mismo lugar a los dos, a Cristo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice que nos selló. Esta idea no es nueva. En el capítulo 1, como siempre, si tienen su Biblia, vea, vayan conmigo al 1, 14, 13, 1:13. Dice, siempre en Efesios, ¿verdad? 1:13. En él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Ahí está otra vez la palabra que allá acabamos de ver. Que aquí está, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a leer, voy a leer ese en la primera versión que usé, que es la de Luis Alonso Schockel. Y dice Efesios 1, 13 y 14 así aquí. Dice, por él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia y prepara la de redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. Vale. Ahora, hablemos de este sello, avanzando un poquito. Dice que fueron sellados. La palabra clave para mí es la palabra autoridad. ¿Quién nos selló? El Dios creador, el Dios que mandó a su Hijo, el Espíritu Santo que fue enviado por el Hijo. Él nos selló. Y tenemos ese sello que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese sello, lejos de usar una metáfora como un poco extendida, de decir que pues sí, si uno es sellado, no se puede ser quitado ese sello, ¿verdad?
Más bien yo lo que pienso, una de las ideas, no es la única, pero la que yo quiero compartir hoy es esa autoridad. Entonces, nosotros fuimos sellados con esa autoridad de Dios y esa autoridad vive en nosotros. Y bueno, vimos esa parte, la primera parte del 4:30, ¿verdad? No entristezcan, no contristéis al Espíritu Santo. Pues vimos ya de que esa autoridad vive en nosotros. Yo no soy tan lover de los perritos, o sea, no es que me caen mal ni nada, pero veo a mi esposa y ella los ama y pues sí, los cuida y los saca y todo, y pues yo también los cuido, pero a ella es un amor, wow, o sea, inigualable, ¿verdad? Por los perritos. Y nuestra perrita Juno a mí me enseña mucho en mi cristianismo. A mi esposa le encanta que yo diga eso. Me enseña muchísimo en mi cristianismo porque ella reconoce que yo soy la autoridad aquí. Ella, digamos que pide permiso para pasar, ¿verdad? No pasa, es muy temerosa, ¿verdad? Y yo siempre digo, si yo fuera así de temerosa de Dios, como es esa perrita conmigo, yo creo que el Señor estuviera mucho más agradado por mi vida de lo que está ahorita. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, esa autoridad está en nosotros. Y el estar pensando en ese sello, en esa autoridad, pues nos puede ayudar a seguir adelante, vivir nuestro cristianismo, ¿verdad? Ahora dice, con el que fuiste sellados. Esta frase es una frase para todos. Dice, ustedes fueron sellados. Y lo otro es que ya sucedió. No puedes, si tú ya fuiste sellado, no hay nada que puedas hacer para ser dessellado. No hay pecado que puedas cometer, no hay pensamiento que puedas tener, no hay palabra que puedas decir que te puedas dessellar. ¿Por qué? Porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. No, nosotros hemos sido sellados. No es algo que hacemos y este hace eco de esa palabra de Efesios 2, ¿verdad? No es por obras, es por gracia, ¿verdad? Entonces, eh, esa otra idea es importante para esta noche. No hay nada que nosotros podamos hacer para que el Espíritu Santo, por más entristecido que lo hagamos, Él en su amor, como una madre amorosa que perdona a su hijo, ¿verdad? Eh, con esa autoridad que siempre tiene, pues nos recibe y nos perdona. Y retomo una metáfora que dijo un amigo esta semana que me gustó mucho. Dice que nosotros siempre tenemos la vuelta en en Cristo. Es decir, siempre podemos regresar, ¿verdad? Y siempre debemos regresar. Si esta noche nos encontramos en esta enseñanza, nos encontramos en cualquier lugar, vean, siempre el camino es hacia Dios, hacia Dios. Vale. Entonces, fuimos sellados. Pero la otra parte de la frasecita es ahí para el día de la redención. Vale, aquí nos encontramos con otra preposición. La primera preposición es en. La otra preposición que aquí se traduce para es la preposición hacia. ¿Ok? Hacia. Y dice aquí que vamos hacia el día de la redención. ¿Cuál es ese día de la redención? Bueno, el día que el Señor pondrá todo en orden, que el Señor volverá, ¿ok? Eh, que el Señor eh, será el día final, ¿verdad? Eh, será eso que habla la palabra y no me voy a meter mucho a eso, pero sí quisiera dar unas referencias rapidísimas para esto de el día de la redención. El más importante, en mi opinión, es Mateo 24. ¿Por qué Mateo 24 es el más importante si hay otros pasajes que hablan sobre este día final? En mi opinión, es el más importante porque es Jesús quien lo dice. Y como sabemos y hemos escuchado y hemos repetido, toda la Biblia se trata de Jesús. Entonces, si toda la Biblia se trata de Jesús
y en Mateo 24 es Jesús quien habla sobre este día de la redención, día final, ahí es un buen lugar para ir a leer. 24, Mateo 24 y 25, incluso 23, 23, 24 y 25, ¿verdad? Eh, Otros pasajes, pues en Romanos 8, en Tesalonicenses, en el Apocalipsis, pero sabiendo de que Apocalipsis es altamente simbólico, ¿verdad? Y no es una cronología, un cronograma nada de eso, pero incluso hoy, por la palabra sellado, vamos a terminar leyendo un versículo de allá del final del Apocalipsis. Pero regresando a entonces cierro ese comentario, ¿verdad? Regresando a la preposición que vamos hacia el día de la redención, hay algo muy práctico que podemos ver aquí en el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcan el Espíritu Santo. No lo pongan triste. No, no hagas nada que lo entristezca. Y aquí podemos agregar la palabra porque, porque falta, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy, esta vida, este trabajo, esta forma del mundo que tenemos hoy, la fiebre del mundial, las tentaciones, las luchas, los problemas, las pruebas y también todo lo bonito, ¿verdad? Lo que comemos, lo que disfrutamos, lo que vemos, lo que percibimos, todo lo bueno y lo malo. Esto no es eterno, porque vamos hacia el día de la redención. ¿Por qué es un día de la redención? Porque ese día es el inicio de los siglos. Al final del capítulo 3 de Efesios, pienso yo que también se refiere a esto. Entonces, rapidito, ahí si están con la Biblia, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquí va la referencia. A Él sea la gloria, palabra clave, la gloria, en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Entonces, ¿esto que estamos viviendo será por los siglos de los siglos? No. Hay un día que da inicio a los siglos de los siglos. ¿Ok? Es una, es una etapa diferente. Es, es la eternidad. ¿Vivimos la eternidad? Sí. ¿Vivimos la redención ya? Sí, pero aquí dice que vamos hacia el día de la redención. Entonces esto que estamos viviendo es pasajero. Y eso también es un gran ánimo para no contristar al Espíritu Santo. Es tan difícil luchar con nuestras pasiones, ¿verdad? Es tan difícil luchar con lo que mi corazón y mi mente y mi carne me dice que hoy vale la pena. Pero lo que vale la pena es el día de la redención. No estamos ahí todavía. Falta. Este tiempo, ¿verdad? Este tiempo literal, pues, cronológico, eh, ya van a ser nos acercamos a las 9, después dormimos, nos levantamos, ya viene la quincena, eh, pasan los juegos del mundial, todo eso es pasajero, o sea, no es a lo que vamos, sino que vamos hacia el día de la redención, sellados en el Espíritu Santo, hacia el día de la redención. Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, claramente que hemos sido sellados y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso, Señor. Lo único que podemos hacer para cambiar eso es si no hemos sido sellados. Yo te pido en esta noche, Señor, que si hay alguna duda
de ese sello en el corazón, que podamos reafirmar eso, que podamos tener seguridad de que estamos en Cristo, de que estamos en el Espíritu Santo y que vamos hacia la redención, hacia el día final de la redención. Te damos gracias por esa realidad que podemos leer y creer que esto que estamos viviendo aquí no es así para siempre, sino que vendrá un día que todo cambiará y tú renovarás todas las cosas y seremos rescatados, seremos redimidos, y tú y todo el mundo también. Gracias, Señor, porque podemos descansar en estas ideas, porque podemos también ser fascinados por estas ideas, y ayúdanos a entenderlo más y más, Señor, al buscar en tu palabra. Te hemos pedido esto en el nombre de Jesús. Amén.